Hay historias que no deberían contarse, secretos que permanecen ocultos, porque su sola mención despierta algo que nunca debió existir. Entre sombras, ruinas olvidadas y objetos que respiran una vida ajena a la nuestra, se esconden fuerzas que esperan pacientemente a ser liberadas. No importa cuánto tiempo pase ni cuántas advertencias se repitan. Siempre habrá alguien dispuesto a abrir la puerta equivocada, alguien que no comprende que ciertas reliquias no pertenecen al mundo de los vivos. A veces, una simple joya, un fragmento de metal o una inscripción perdida puede cambiar el destino de quien la toca, porque hay objetos que no guardan poder, sino hambre. ¿Te atreves a seguir con este misterio? Se dice que hay objetos que no fueron creados, sino nacidos. Objetos cuya esencia no proviene de manos humanas, sino de la intención oscura que los rodeó. Entre ellos, uno destaca con un fulgor enfermizo que ha sobrevivido más de un siglo: el anillo de Rasputín. No era una joya elaborada, ni un símbolo de poder destinado a adornar emperadores. Era un círculo metálico, pesado, casi burdo, grabado con símbolos que parecían escritos por alguien que nunca había visto el mundo que conocemos. Aquellos grabados tenían la particularidad de sentirse vivos, como si respiraran al tacto, como si se movieran en la periferia de la visión cuando nadie los miraba de frente. El origen del anillo no se conoce del todo. Unos aseguran que Rasputín lo recibió de un monje del Cáucaso, un ermitaño que vivía retirado en las montañas nevadas y que se decía veía más allá del velo de la realidad. Otros juran que el anillo fue encontrado en una tumba siberiana tan antigua que no se podía datar, donde los huesos del cadáver estaban dispuestos en círculos concéntricos, como si la persona hubiera muerto en un ritual que nadie se atrevía a descifrar. Pero hay un tercer relato, más susurrado que contado, que afirma que el propio Rasputín lo forjó utilizando fragmentos de un meteorito que cayó en las estepas del norte, en una noche donde el cielo se iluminó con un fulgor rojo imposible. Lo cierto es que el anillo apareció en su mano de forma abrupta, sin explicación, poco antes de que su influencia sobre la familia imperial alcanzara niveles imposibles de comprender. Desde entonces, quienes se acercaban demasiado a él describían sensaciones incómodas, un calor que emanaba del metal sin estar en contacto con el fuego, un leve hormigueo que comenzaba en los dedos y subía por el brazo, y una presión en el pecho que no tenía relación con miedo o ansiedad, sino con algo que no podía definirse. Algunos lo llamaban magnetismo, otros destino. Pero una palabra se repetía entre quienes se atrevían a hablar: maldición. Rasputín lo llevaba siempre puesto, dormía con él, rezaba con él, bebía con él. Lo utilizaba en sus rituales privados, en esas ceremonias de las que pocos sobrevivientes se atrevían a hablar. Había quienes juraban que el anillo brillaba con una luz tenue cuando el monje entraba en trance, que los símbolos se movían como larvas bajo la piel del metal, que la habitación se volvía más fría o más caliente dependiendo del tipo de oración que recitara. Otros incluso afirmaban haber escuchado un latido proveniente del anillo, un latido lento, irregular, como el corazón de una criatura enferma. Pero no había pruebas, solo rumores, solo miedo, y esa sensación de que algo no encajaba. El anillo no era de este mundo. Nadie sabía por qué Rasputín lo protegía con tanto celo, por qué no permitía que nadie lo tocara, ni siquiera cuando estaba inconsciente, herido o borracho. Había noches en que el monje gritaba mientras dormía, y muchos guardias aseguraban que el anillo brillaba en la oscuridad, proyectando sombras imposibles en las paredes, sombras que se movían como figuras humanas y parecían retorcerse de dolor.
Otros afirmaban haberlo visto murmurarle cosas a Rasputín, como si un ser diminuto estuviera atrapado dentro del metal. Hubo un guardia quien dijo que una vez, mientras Rasputín rezaba, escuchó una voz gutural, demasiado profunda para ser humana, respondiéndole desde alguna parte cercana, pero invisible. El guardia renunció esa misma noche y nunca más se lo volvió a ver vivo. Cuando Rasputín fue asesinado, el anillo desapareció. Su cuerpo fue encontrado en el río, congelado, lleno de balas y heridas, pero su mano izquierda estaba desprovista de joyas. El anillo no estaba. No aparecía en los inventarios. No fue reportado por sus asesinos. No lo tenía la familia Romanov. Simplemente se esfumó, como si hubiera abandonado su portador en el momento en que ya no le servía. Durante décadas nadie supo nada de él, hasta que comenzaron a circular rumores entre coleccionistas de objetos ocultos. Un comerciante húngaro afirmó haberlo visto en manos de un príncipe alemán durante la primera mitad del siglo XX, pero el noble murió en circunstancias extrañas antes de que alguien pudiera corroborarlo. Después surgió un relato de un profesor de la Universidad de Cracovia que hablaba de un anillo con símbolos móviles que había aparecido inexplicablemente en su escritorio tras una expedición arqueológica. El profesor desapareció 3 días después. Los rumores siguieron apareciendo, cada vez más violentos. En Siberia, un cazador encontró el cadáver de un viajero desconocido. Su mano estaba carbonizada, pero el resto del cuerpo estaba intacto. En el lugar, los lugareños afirmaron haber visto un anillo metálico, caliente como una brasa, tirado en la nieve. Para cuando regresaron con más personas, el anillo ya no estaba. Años después, en 1983, un hombre que trabajaba en un museo de Moscú afirmó haber visto el anillo dentro de una urna perteneciente a un lote de piezas no inventariadas. El hombre sufrió un ataque cardíaco esa misma noche. En sus últimos momentos de vida repetía sin parar que el anillo susurraba nombres que no eran humanos. A partir de ese punto, muchos comenzaron a considerarlo un objeto consciente, algo que elegía a sus portadores y los abandonaba cuando ya no les encontraba utilidad. Pero lo más inquietante era que todos los que lo habían poseído, incluso por unos minutos, compartían una visión común, una figura enorme, envuelta en sombras, con ojos rojizos que parpadeaban dentro de la negrura. No hablaba, no se movía, solo observaba. Algunos alucinaron con un campo nevado infinito, donde el viento soplaba en direcciones contrarias y el cielo parecía dividido en dos, una mitad clara y otra oscura. Otros describieron un pozo profundo, tan oscuro que no se podía ver el fondo, pero del cual ascendía un olor metálico como sangre antigua. Unas pocas personas dijeron que escucharon una frase en un idioma imposible, una frase que desde entonces nadie ha logrado reproducir. Sin embargo, uno de esos testigos, antes de perder la cordura para siempre, dibujó una espiral irregular rodeada de letras deformes que coincidían con las del anillo. Los símbolos parecían cantar en el papel, como si estuvieran esperando a ser activados. Décadas más tarde, un coleccionista privado de San Petersburgo aseguró tener pruebas de que el anillo estaba en Europa Oriental, circulando en subastas clandestinas, donde magnates excéntricos compraban objetos paranormales por sumas que ni siquiera los bancos registraban. Pero una noche, el coleccionista fue encontrado muerto en su biblioteca, con una expresión de horror absoluto y la mano derecha completamente negra, como si hubiera sido drenada de vida. Su caja fuerte estaba abierta. Dentro, un hueco perfectamente circular, como si algo pequeño pero pesado hubiera reposado ahí. El anillo había vuelto a desaparecer. Lo que muchos no saben es que existe un diario, supuestamente escrito por una mujer,
que afirmó haber sido la última propietaria del anillo antes de que se perdiera de nuevo. Según su relato, el objeto no solo atraía cosas, también las alimentaba. La mujer describió que, cada vez que se lo ponía, experimentaba una sensación dual. Por un lado, una energía poderosa, como si algo en su interior despertara. Por otro, un agotamiento físico que se intensificaba con cada uso. Era como si el anillo le ofreciera poder a cambio de vida. En una de las últimas páginas del diario se podía leer una frase perturbadora. El anillo no quiere ser guardado, quiere ser encontrado. En otra entrada, aún más inquietante, decía: no lo heredamos nosotros. Él eligió aparecer donde podía alimentarse, y cuando deja de necesitarnos, nos consume y se marcha. El diario termina abruptamente con una frase escrita con una caligrafía temblorosa. He visto al mismo ser que vio Rasputín. Está esperando. Desde entonces, el anillo se ha vuelto parte del folclore oscuro de Rusia. La mayoría cree que es solo un mito. Otros creen que está activo, que sigue eligiendo víctimas en silencio. A veces, en foros profundos de Internet, aparece la fotografía borrosa de un anillo metálico con grabados deformes, acompañada de mensajes que suplican no tocarlo. Una de esas fotos fue analizada por un experto en simbología eslava que afirmó que los símbolos no coincidían con ningún alfabeto antiguo conocido. No están escritos para ser leídos, dijo. Están escritos para ser obedecidos. Hay quienes juran que el anillo reapareció después de la caída de la Unión Soviética, pasando por manos de líderes de organizaciones clandestinas que lo utilizaban en rituales donde la sangre siempre estaba involucrada. Otros dicen que terminó en América Latina, dentro de la colección privada de un hombre cuya fortuna creció de forma inexplicable en menos de 5 años. Nadie sabe dónde está ahora, pero cada cierto tiempo surge un rumor. Alguien dice haber visto el brillo enfermizo del metal. Alguien más afirma haber escuchado un susurro en un idioma imposible al tocar una pieza antigua. Y siempre hay un testigo que asegura haber sentido una mirada invisible detrás de él. Muchos expertos en objetos malditos afirman que el anillo no busca poseer personas. Busca ser un puente, un canal, una grieta hacia algo que Rasputín conocía demasiado bien. Algo que no pertenece a nuestra realidad, pero que ansía entrar en ella. Sea cual sea la verdad, el rastro del anillo siempre termina igual, con muerte, locura o desaparición. Y quizá en algún lugar oscuro, enterrado bajo capas de historia y miedo, sigue esperando su próximo portador. Porque si algo ha quedado claro a lo largo de más de un siglo, es que el anillo no quiere descansar. Nunca lo ha hecho. Nunca lo hará. Y la pregunta final permanece, latiendo como el propio metal. ¿Qué pasará el día en que el anillo de Rasputín elija a alguien que sí esté dispuesto a escuchar por completo lo que susurra? Al final, todo queda envuelto en un silencio que pesa más que cualquier verdad revelada. Los testimonios se mezclan con las sombras, las huellas se desvanecen y los nombres de quienes intentaron comprender el misterio terminan borrados como si nunca hubieran existido. Pero el eco de lo ocurrido persiste, oculto en rincones donde la luz no se atreve a entrar. Algunos aseguran que aquello que despertó sigue observando, esperando el momento oportuno para manifestarse de nuevo. Otros creen que jamás se fue, que continúa respirando muy cerca, invisible pero presente, cada vez que alguien pronuncia las palabras equivocadas, porque los secretos más profundos nunca mueren, solo aguardan. Si les gustó este video, no olviden dejar su like y suscribirse al canal para más casos inexplicables y secretos ocultos. Activen la campanita para no perderse ningún episodio. Hasta la próxima vez, que el misterio nos llame.